Emma Pinzón, vocera de los pacientes con enfermedades crónicas, nos acompaña. Emma, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Hugo, y primero que nada agradecerte por esa introducción donde haces énfasis de no sacrificar a los más débiles con estas protestas, en mi caso, a los pacientes. Definitivamente, si hablamos de cumplir la ley, como también pregona la gente en la calle, la salud es un derecho fundamental consignado en nuestra Constitución y lógicamente está por encima de cualquier otro derecho individual. Entonces, cada vez que llaman a huelga médica, están utilizando al paciente de moneda de cambio, lo hemos dicho reiterativamente. ¿Tú crees que nosotros los pacientes no estamos de acuerdo con algunas premisas que han dicho ellos? Estamos de acuerdo que se necesita nombrar más médicos, por supuesto que sí, porque la población ha crecido, las necesidades médicas han crecido, mientras que seguimos manteniendo una oferta de especialistas limitados que no se están dando abasto, que necesitamos mejorar el atraso en cirugías, que necesitamos mejorar el acceso a exámenes de laboratorio y diagnóstico. Todo eso es verdad y nosotros los pacientes estamos de acuerdo con eso, pero el paro lo único que hace es agudizar más el problema. Hoy en Telemetro Reporta escuché el testimonio de una usuaria del sistema de salud. Ella dijo que se levantó a las 3 de la mañana, fue a su cita para conocer cuál sería su próxima cita porque ella es paciente cardiovascular. Lleva 2 años después de su operación sin ver al especialista. Y ella señaló, esta cita es sumamente importante porque hoy debo conocer cuándo será la cita para ver a mi especialista después de 2 años. Si yo pierdo esta cita, quizás ya muera esperando. Yo quisiera saber cómo son estos procesos en la Caja de Seguro Social cuando un paciente pierde una cita porque algunos lo minimizan. Ah, no, puede ir el día después y se lo dan en una semana. ¿Cómo es ese proceso para que la ciudadanía esté clara del viacrucis que pasan los pacientes cuando esto se da? Félix, lo estoy viviendo en carne propia. En carne propia, no sé si te acordarás que yo tenía una fractura de hombro. Correcto. Entonces, a raíz de esa fractura de hombro, perdí mi mamografía, que era en enero, porque lógicamente en las mamografías te mueven el brazo y no se iba a poder hacer. ¿Sabes para cuándo me la reprogramaron? Para julio. Para julio, y era solamente mi cita la perdida. ¿Tú te imaginas 20 citas de un día que se perdieron? ¿Cómo tú reprogramas 20 citas? Por supuesto que eso se va alargando. Entonces, el concepto de que vamos a atender lo urgente. A ver, ¿quién es el que determina qué es lo urgente y qué no es lo urgente? Es posible que en esa mamografía que yo perdí, resulta que yo tengo un precáncer, una cosa que se tiene que ver, que para mí como ser humano es urgente. Pero el concepto de este especialista puede evaluar, no, esto es una cita para ver cómo están las cosas. El urgente, esa definición de urgente es más para el paciente. Nosotros los pacientes sí sabemos que es urgente, porque nosotros queremos nuestra calidad de vida, queremos nuestra enfermedad controlada. Y si tú me estás posponiendo algún procedimiento, mañana yo tengo endoscopía. Yo tengo endoscopía en la Ciudad de la Salud. Me alegro esta mañana escuché al director de la Ciudad de la Salud diciendo que todo se está desarrollando normalmente. Pero pienso que a veces el éxito de estas huelgas, porque no es la primera vez que llaman a huelga el sector salud, esta vez te puedo decir que son los pacientes los que validamos esas huelgas, porque entonces al escuchar que se van a paro, no hago el intento de ver si ese médico que a mí me toca se acogió al paro. Hay muchos médicos que sí están por su profesión, que sí consideran al paciente como su objetivo y van, aunque moralmente estén apoyando el paro y están asistiendo. Te lo puedo decir con la especialidad que yo me manejo, que es la reumatología. Los llamé, todos están en el complejo atendiendo, pero seguramente pacientes que no lo saben pierden la cita y después para que esa cita te la den pasan meses, por supuesto. Entonces hay que tener claro que el paciente debe ir. Es más, yo invité a que reporten, si yo llegué y mi médico no me atendió, oye, me hago un en vivo, porque ahora todo eso está de moda, los live y los en vivo,
o simplemente me grabo y lo subo a las redes, porque es importante que nosotros sepamos que nuestra salud es un derecho y dejemos de tener miedo de defender nuestro derecho. Ahora, el tema es, sí, yo entiendo el, el no tener miedo y el defender los derechos, pero el tema es que el paciente, el enfermo, aquel que no tiene a veces, te está viendo cómo sobrevive el día y además está enfermo o además tiene un familiar enfermo y está buscando el medicamento, está siendo una víctima. Entonces a veces decirle a la víctima, oye, defiéndete, no es tan sencillo. Sí, me han por eso es que yo le hago el llamado. Primero, usted goza de mi admiración porque, hombre, nosotros sabemos de los problemas de salud que usted tiene, complicaciones que ha tenido y usted en medio de su complicación ha estado ahí al pie de lucha. Pero no todo el mundo tiene esa cualidad. Yo siempre hago el llamado, es al poderoso. ¿Y quiénes son los poderosos? Cuando uno piensa en poder, piensa, el que está gobernando. No, ese no solamente. Sí, a ese poder hay que llamarle la atención. Pero también hay que llamarle la atención al otro poder, porque este es un choque de poderes. Y son poderes políticos los que están chocando. Porque aquí estamos hablando de gremios poderosos. Entonces yo le llamo a los gremios, a los poderosos, al gobierno, que de alguna forma encuentren los mecanismos para que esto que nos tiene estancado se pueda solucionar. Porque, mire, yo le pongo el ejemplo solamente el tema Caja de Seguro Social. Yo tenía rato de no ver un tema que se consultara tanto como este. Por supuesto. Entonces, también es un tema en el que he visto tantas mentiras y falsedades o medias verdades, que me digo, ¿cómo es posible que quien tiene el poder del Estado no haya... Hoy se queja de que, no, lo que pasa es que dicen mentiras, pero usted debe tener la capacidad de deshacer ese edificio de mentiras. Entonces, al día siguiente de aprobarse la ley, sabiendo que había incomodidad, había que buscar mecanismos de entendimiento y de acercamiento para que esto no pasara. Pero se ha permitido que haya como una especie de bola de nieve que ha ido creciendo, porque usted oye todos los días una mentira, todo lee una mentira, todo lee una mentira, se convierte en una verdad, pero es que usted no tiene la otra parte. Entonces como que de pronto dicen, la pasamos y ganamos. No, este es un ejercicio permanente. Entonces, el llamado para redondearle la idea y conocer su punto de vista es, yo siento que los poderosos ¿quiénes son? Hombre, el gobierno y los gremios deben llegar a algún nivel de entendimiento para que no sufra quien es víctima, que son los enfermos, los pacientes, los asegurados. Esos no pueden seguir sufriendo. Pero es que tú te das cuenta de que la ley en sí no es el problema, porque cuando escuchas el discurso se agregó que si Revió Indio, que si estoy hablando del sector salud obviamente, que se agregó el tema del memorándum, se agregó la agresión a la Universidad de Panamá, se agregó, entonces ahí tú te pones a pensar, ¿qué es lo que hay detrás realmente de esto? Porque después de que pasaron varios meses de que esto se discutió ampliamente, como lo dices, ahora resulta que yo me voy a paro? En ese sentido, mira, yo me puse a hacer un análisis de los pros y los contras, y en realidad yo siento que, si bien es cierto, nosotros como pacientes también podría decir que nos vamos a paro, porque nosotros hicimos una serie de propuestas a esa ley y solamente 2 tuvieron acogida de todo lo que propusimos. Ellos me ganaron, porque ellos tuvieron 5 de todo lo que querían. Entonces, hasta cierto punto, ¿cómo sería pues que los pacientes nos vayamos a paro? Entonces, a mí me parece que hay que ver qué es lo que está detrás. Y lo que está detrás posiblemente puede ser un descontento a nivel nacional con el Ejecutivo. Entonces, yo lo voy a traducir en sacar a resaltar temas que sí hay que resaltar de deficiencia de la caja, pero que no se resuelven con ley, no se resuelven tampoco con paro, se resuelven con que hagamos un listado, y yo invito de verdad a todos estos gremios en salud, que nosotros lo hemos llamado a veces a que firmemos un documento donde ellos avalen lo que nosotros nos quejamos, y ¿sabes qué te dicen? No, porque después me votan, pero ahora como paro, ¿quién te va a votar? Entonces, sentémonos. Para mejorar la caja se necesita de verdad la buena voluntad, tanto de sus funcionarios como de sus administrativos, porque sí es cierto que hay que mejorar, pero no de verdad, de ninguna manera a través de estos paros y de convulsionar al país, porque al final, ¿qué va a pasar?
tú dices, la brecha de la pobreza es tan grande, pero sigo aumentándola cada vez que le quito la educación a esos estudiantes. Está comprobado con estudios que lo único que saca de la pobreza a las personas es el estudio. Entonces vamos a agredir ese elemento. Hay una serie de reclamos que no se resuelven con la ley de la caja. La ley de la caja no te va a resolver los malos salarios, la ley de la caja no te va a resolver el problema del desempleo. Esas cosas se tienen que ver a nivel nacional. Y lo que está ocurriendo con todo lo que está pasando es que todos esos puntos que estamos alegando que nos están afectando se van a aumentar. En realidad yo pienso que las personas tienen que leer también un poco más. Sí hay información en las redes sociales, hay falsa información, por ahí hay un cuadro que de acuerdo a ese cuadro vamos a trabajar 100 años. Y te dicen también que las jubilaciones son malas, pero si el sistema solidario y las jubilaciones son malas, si no, todos los jubilados nos acogemos y yo sigo trabajando porque para poder mantener el nivel de vida que yo tenía antes de jubilarme, tengo que seguir trabajando porque nadie se jubila con el 100% con lo que está ganando, ni antes, ni ahora, ni después. Y no se buscan modificar temas específicos dentro de la ley porque el mensaje es derogar la ley de la Caja de Seguro Social y es lo que se ha anunciado a través de estos distintos gremios que están en estos momentos en paro o en huelga. Ahora bien, ¿qué cambios positivos tiene esta ley para los usuarios del sistema? Porque si todo fue el tema del área financiera que se atendió y que generó cuestionamientos y un debate en la Asamblea Nacional, pero también está el área administrativa de salud. Bueno, mira, en el tema de salud, primero te resalto que el tema de salud, como te dije hace poquito, no se resuelve con leyes. Por otro lado, lo que nosotros propusimos en el sistema de salud, solo 2 cosas fueron admitidas. La número 1, que los pacientes quedamos incluidos en el sujeto y objeto de la propia ley, porque no aparecía la palabra paciente por ningún lado. Eso es el artículo 2 de la ley. Por otro lado, se aprobó el observatorio de medicamentos, perdón, el observatorio del asegurado, que recordarás que era el artículo 40, que era una persona que va a supervisar la eficiencia de los funcionarios desde el director hacia abajo. Para mí que ese artículo ha generado algo de molestias porque al tener tú un ente que te puede estar supervisando la eficiencia, también amerita que vas a tener causales de despido. Y esas cosas siempre a todos los que son funcionarios les da alergia. Pero en el tema de salud no se tocó mucho. Otra cosa que pedimos y sí se aceptó, y es que el director sea el que apruebe el tema de la inclusión de medicamentos en los listados oficiales. Te acordarás que era la Junta Directiva. La Junta Directiva no está técnicamente preparada para esto y me alegra mucho que esas cositas sí nos escucharon. Pero en otros aspectos no, y yo entiendo. Ahora, cuando hablamos en términos generales de los beneficios que la ley tiene, te voy a contar que este documento, adivina, es una consulta en una inteligencia artificial, porque yo no me voy a leer los no sé cuántos miles de artículos que están allí, y dice claramente sostenibilidad del sistema de pensiones, que ya sabíamos que estaba colapsado. Eso puede provocar situaciones como lo que ha ocurrido en Argentina, no sé si sabes, del pocotón de personas jubiladas en la calle, que ya la pensión que reciben fue recortada y los beneficios de salud fueron recortados. ¿Por qué? Porque su sistema de pensión no es sostenible y tuvieron que hacer eso y sacrificar a los viejos. Entonces, ahora tenemos que este sistema, con esta reforma, va a ser sostenible. Mantenimiento de la edad de jubilación, lo pidieron y se cumplió. Inclusión de los trabajadores independientes, de las 2 maneras, ya sea que tú solo cotices para tu jubilación o que tú también cotices para recibir el servicio de salud de la institución. Mejoras en la gobernanza y la transparencia, ahí entra el observatorio del asegurado, que sí tenemos nosotros como sociedad civil impulsar, porque mira cuánto hace que ya se adjudicó la ley o se sancionó y todavía yo no he escuchado que este observatorio ya esté en funcionamiento, ya hayan nombrado al equipo que de acuerdo a las funciones que le da una fuerza de transparencia al manejo de la gobernanza dentro de la institución. Nosotros como sociedad civil tenemos que ser
los que estemos vigilantes para denunciar todo lo que encontramos de forma equivocada dentro de la administración de la institución. Y ese es el trabajo que nosotros como sociedad civil, no es que nosotros vamos a decirle, ven acá, nosotros, esto, aquí está tu ley, hazla, y yo me quedo cruzado de brazos. Tenemos que ejercer una observancia siempre permanente. Y la modernización tecnológica es lo otro que la ley trae, que impulsa la telemedicina. Estoy escuchando que ya el Ministerio de Salud comenzó con la telemedicina. Sin embargo, ¿qué pasa con los gremios de salud? Me dice, no, eso me va a dar más trabajo. No, ¿cuánto tú me vas a pagar por cada consulta adicional que yo haga por telemedicina? Que también me parece justo. Lleguen a un acuerdo sobre eso, pero no obstaculicemos los cambios. Nosotros no podemos seguir pretendiendo mejorar nuestro sistema de salud, pero actuar de la misma manera siempre. Y estas son las 5, digamos, destacados que me sacó la inteligencia artificial. Hay directores de la Caja de Seguro Social que en el pasado, cuando estuvieron en este cargo y se enfrentaron a una huelga, no pudieron aplicar descuentos por tardanza o ausencia a los gremios médicos, porque sí es un gremio fuerte a lo interno de esta institución. Ahora bien, ¿usted cree que esta nueva administración en la Caja de Seguro Social sí podrá aplicar a ese descuento que sí se lo aplican a esos médicos que trabajan en hospitales privados y si no llegan a tiempo y si no asisten a su puesto de trabajo, le aplican ese descuento? Bueno, mira, ahí tengo una opinión diferente porque pienso que cuando tú empiezas a agredir el bolsillo de las personas, haces más abismos que puentes. Entonces pienso que llamar a estas personas y reunirse con los dirigentes para escuchar qué es lo que ellos de verdad tengan interés en mejorar en la institución puede ser más saludable que ponerme a generar amenazas, porque realmente yo creo que si estamos donde estamos es porque a veces hablamos más de lo que debemos decir. No, y yo coincido con usted, por eso hablaba al principio de choque de poderes. Y hemos sido testigos de cuando chocan los poderes, quién sale perdiendo. Por eso incluso el lenguaje que usa un dirigente, un presidente de la República, tiene que tratar de alguna forma de conciliar a todos. No es que pase de tonto para no utilizar la palabra que todos conocemos o quisiéramos usar en este momento, pero en la medida en que yo descalifico a quien es gobierno, comienzo precisamente a abrir esa distancia, la separación. Y siento que mucho de eso nos está faltando. Yo, por ejemplo, hay cosas que a mí no me gustan de esa ley. Les voy a poner un ejemplo sencillito. Mire, hay un principio básico en economía, es hasta bíblico. Oiga, usted siembra para cosechar. Usted siembra un granito de maíz y ese granito de maíz, si usted lo siembra de manera correcta, llega a cultivar una mazorca. Mire cuántos granos de maíz adicionales. Pero usted no se tiene que comer la mazorca. Usted tiene que volver a coger semilla para volver a sembrar. Y tenemos bien claro que el Estado no le ha dado a la Caja los réditos que nosotros quisiéramos que nos dé. No 4, sino 5, 10, 20%, me pongamos lo que sea en la ley. Ni aquí, ni en ningún lado. Entonces, ¿qué? Yo habría aspirado a que pudiéramos invertir los fondos de la Caja, donde pudiéramos cosechar más dinero para que pudiéramos tener mejores pensiones. Pero si eso fue bloqueado. No, eso fue bloqueado. Entonces, solamente el 10% se puede utilizar para inversión. Lo demás va para la Caja de Ahorros y el Banco Nacional. Eso a mí no me gusta, por ejemplo, porque esto es como estar como el hámster, repitiendo el mismo error ahí, dándole vuelta a la rueda. Estamos repitiendo el mismo error. No nos va a dar más plata. Ese 10% es lo que le llaman privatización. Hombre, vamos a ser serio. Yo hubiera querido que, mire, mínimamente la mitad se hubiera podido usar para invertirla y que nos generara a los panameños más dinero. Y tenemos ejemplos de que lo hemos hecho bien, con el Fondo de Ahorro Soberano, lo hemos hecho, pero ese 10% es lo que te están diciendo que es privatización. ¿De verdad eso es privatización? Yo hubiera querido que fuera la mitad. Pero como no se dio la mitad, entonces yo voy para la calle, voy a que los que van a recibir salud no reciban la salud, los que van a recibir educación que no reciban educación. No, hombre, vamos a ser serios. Aquí hay que querer un poquito más de este país digo que... y un poquito más a la gente, hombre. No, yo pienso que sí saben que están lanzando mentiras a la calle, pero sinceramente ese podría decirse que es el trabajo de aquellos que quieren desestabilizar un país.
Lo que pasa es que hay que hacerle un llamado a los panameños que por favor tamicen, hay mucha información falsa, por ahí hay un cuadro que está saliendo diciendo que tienes que trabajar 40 años para jubilarte con no sé qué % bajísimo, y eso no es verdad. Entonces busquemos la fuente, busquemos de dónde sale una información veraz y leamos. Y cuando tú defiendes alguna cosa que está correcta, óyeme, a mí en las redes me dijeron que me están pagando, que ya yo soy empleada del gobierno, que soy pro presidente actual, etcétera, etcétera. No, cuando uno está documentado con la verdad, tiene que defender la verdad. Mi posición siempre ha sido ser transparente, denunciar lo malo, pero también hay que reconocer cuando hay cosas correctas. Nosotros no podíamos seguir como estábamos porque toda la gran cantidad de jubilados que hay en Panamá, que son más de 600.000 personas, prontamente no íbamos a cobrar. Entonces la gente dice, no, pero que el gobierno te tiene que subsidiar. Ok, pero entonces tú dices, el gobierno subsidia a los jubilados. ¿Y qué pasó? Con todas las demás cosas que tiene el gobierno que hacer. Pero entonces yo limito el tema de mejorar el canal, que es nuestra mejor fuente, nuestra mejor entrada que tiene Panamá es a través del canal. Ya no le puede subir los peajes porque se alborotó los Estados Unidos por subir los peajes. Tampoco puedo hacerle un embalse para que en verano tenga una mejor circulación de barcos. Entonces, amarras y todo lo encuentras malo. ¿De dónde va a salir ese subsidio que tú estás pidiendo? Tampoco puedo subir el 7% porque ya te imaginarás cómo se alborotarían las calles si le subo el impuesto al ITBMS. Tampoco puedo explotar nuestros recursos naturales porque entonces tenemos un Panamá verde. Yo te voy a decir que de verdad que nosotros somos 4.3 millones de personas inconformes, que no se va a lograr el consenso de nadie. A veces digo, vea, agarremos estos 4.3 millones de personas y llevémoslos a conocer el resto del mundo. Porque te voy a decir que cuando tú ves las tragedias, y no es porque vea, bueno, que voy a defender lo mío porque no es tan malo como lo ajeno, pero hay que reconocer que no estamos tan mal. Es que por donde lo mire, las alternativas son muy complejas, pero la decisión adoptada fue la más positiva que tenía el país en su momento, porque lo más negativo era no tocar la caja de seguro social, sí, no hacer absolutamente nada. En estos pocos minutos que nos quedan de entrevista, quisiera conocer el balance de lo que ha pasado ya con la lista ampliada de los medicamentos, en esa política de descuentos en las farmacias del MINSA. ¿Usted qué ha escuchado de los usuarios del sistema? Bueno, en primera instancia, finalmente nos hicieron caso, Félix, porque nosotros hace años estábamos insistiendo que a través de los centros de salud se podía ofrecer medicamento económico a las personas. Efectivamente, llevan por 60 medicamentos básicos que son los que más se buscan en las farmacias privadas y eso es muy bueno para la población. Número uno, quitaste el discurso del medicamento caro. Pero si tú quieres marca, paga la marca. Es como que tú me digas a mí que me voy a comprar un saco marca XX y voy a pagar barato, pero si yo lo quiero que sea de la marca fulana de tal, pues tengo que pagar caro. Ahora el medicamento está a un precio asequible en las farmacias de la institución, del centro de salud. Eso también es un alivio para cuando se termina por A o B motivo el medicamento en la caja, el paciente de la caja puede ir a esos centros de salud y tengo entendido que no se les está cobrando. ¿Qué me preocupa de eso? La sostenibilidad en el tiempo. ¿De qué manera eso va a poder ser sostenible? Porque los recursos de la venta se están quedando para las mejoras de la comunidad y no están regresando a una cuenta para poder comprar nuevamente. Entonces no vaya a pasar como las compitas que después desaparecieron, ¿va? Entonces, en cuanto acá en la institución, sí ha mejorado el suministro de medicamentos. Lo que tiene que mejorar es la tecnología para que la persona pueda, antes de salir de la casa, verificar en qué unidad ejecutora está la medicina para no perder el tiempo, porque es verdad, en algunas no hay, en otras sí, y la persona tiene que estar como un ping-pong por ahí. La tecnología que se promete en la ley, yo sí espero que pronto tengamos disposición de ella para hacer nuestras citas por una vía tecnológica y evitar la discrecionalidad para obtener mis citas, para poder saber dónde están mis medicamentos disponibles, incluso para saber en qué zona yo puedo conseguir que me hagan un examen más rápido, porque todos nos concentramos o en el complejo o en la ciudad de la salud.
y hay aparatología en algunas unidades ejecutoras, pero la gente no lo sabe. Entonces aquí falta un poco de que tengamos algo en la mano, una aplicación donde podamos nosotros hacer todas estas cosas. Nosotros tenemos que apostar por mejorar y no por acabar con lo que hay. Es que esa frase que acaba de decir al final creo que es la que resume en gran medida esto que estamos enfrentando. Y en este país donde todos nos conocemos, es sencillo saber dónde están quienes quieren solucionar y dónde están quienes quieren que esto se complique más. Esos que quieren que se complique más, le pongo un ejemplo sencillo, te van a pedir $100 y tú le vas a dar los $100 y te van a decir, pero ¿por qué me lo das en un billete de 100? Cuando tú se lo cambias en billete de 20 dice, ¿y por qué tiene que ser en 5 billetes de 20? Y por ahí se van a ir, porque no les interesa la solución, no les interesa la respuesta. Ellos viven de la crisis permanente, pero pensando en que ese sector existe y no atendiendo otro sector que sí quisiera construir, pero que de alguna forma se le descalifica, no se le toma en cuenta, tenemos el panorama al que hemos llegado el día de hoy. Entonces, yo insisto, el gobierno tiene que dar los pasos en la dirección correcta para tratar de sumar a quienes no están buscando la destrucción. Claro, llamar a aquellos que buscan la destrucción, pero no se van a sumar, pero dar los pasos en la dirección correcta. Porque cuando estoy viendo a voceros de gobierno, descalificaciones, más descalificaciones, vamos a seguir alborotando el Congo, y usted sabe lo que ocurre cuando se alborota el Congo. Y cuando digo Congo me refiero a esa colmena que todos sabemos de avispa, que así lo llamamos los panameños. Entonces, yo creo que es el momento de actuar con prudencia, insisto, como dijo Monseñor ayer, de tender la mano, no el puño, porque aquí de puño a puño lo que estamos haciendo es precisamente que los estudiantes del sector público, el pueblo, no tenga acceso a un mejor futuro porque se le niega la educación una vez más, un año más. Que el pueblo que va y se atiende en la caja, en los centros de salud, no tenga derecho a la vida ni a la salud, porque a ellos es que se les utiliza como frente de batalla, como carne de cañón. Entonces, de verdad, aquí tenemos que buscar algún nivel de entendimiento antes de que volvamos a los estadios que nadie quiere, que es lo que vivimos recientemente con un país trancado y no nos hemos podido recuperar. Pero es que quienes apuestan a que no nos recuperemos. Sí. Entonces, de verdad, dejamos eso allí, porque este país nació del entendimiento, de la conversa, y lo hemos hecho en otras ocasiones. Dios quiera que tengamos esa madurez, principalmente quienes tienen una onza de poder. De una onza para arriba, todos, pensando en aquellos que simplemente son víctimas, como el tema de los pacientes. Gracias, Emma, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. 8 o 5 minutos, hacemos una pausa y regresamos en segundos.